Hola, estimados y estimadas. Hoy día vamos a comentar y conversar sobre lo que es el aprendizaje. En esta clase vamos a ver alguna noción de lo que es el aprendizaje, teorías, estilos, vamos a comentar la importancia de la motivación y el refuerzo y a retomar un poco lo que son las necesidades, cómo debiéramos conectar y las teorías que hay al respecto de cómo conectar con necesidades. Acá vemos cómo el aprendizaje se entiende, ¿no es cierto?, como este proceso donde desde diferentes tipos de experiencias vamos incorporando vamos nutriendo nuestra experiencia de vida, nuestro ser como seres humanos, y lo vamos utilizando para futuras ocasiones, ¿ah? Vamos enriqueciendo nuestra visión de mundo. Me imagino que ustedes tienen dentro de su experiencia de vida ciertas situaciones que puedan recordar como aprendizajes, ¿no? Piensen en lo que han aprendido, lo último que aprendieron, y qué tipo de experiencia tuvieron que vivir para declarar que sí aprendieron algo. ¿Qué pasó? ¿Qué facilitó? ¿Qué obstáculos en este camino del aprender? Y acá vemos cómo existen ciertas teorías, así como las teorías que comentamos en otras clases del cambio de comportamiento. Las teorías nos permiten ir más allá de la intuición y entender de que hay ciertos elementos, ciertos componentes, ciertos pasos que pudiéramos desarrollar para, en este caso, fomentar un mejor aprendizaje. Y vemos que en este camino hay muchas teorías que nos van dando estas pistas para ir más allá de la intuición y, en el caso de la educación para la salud, diseñar mejores estrategias. Estas teorías nos explican cómo aprendemos mejor y cada teoría tiene una visión al respecto. Acá les dejamos un taller, un ejercicio grupal, donde cada uno va a elegir un tipo de teoría, va a investigar sobre esta y luego en grupo van a comentar qué teoría les parece más pertinente. Cada uno presenta la teoría que investiga, luego lo comentan en grupo y elaboran un organizador gráfico en una página, en una lámina, donde comenten con pequeñas frases, con dibujos, qué nos dice, qué pista nos da cada teoría, ¿ya? Para entender lo diverso y lo interesante que es este proceso de aprendizaje, cómo cada teoría plantea ciertas situaciones que en educación para la salud podríamos entenderlas como que los contextos nos van a ir también dando señales de qué teoría va a ser más significativa o qué elementos de la teoría va a ser más significativa de utilizar en un contexto u otro. Por lo tanto, las teorías nos invitan a reflexionar del contexto, que no existe una sola teoría que tenga la verdad absoluta, sino que son más bien guías, que hay que considerar el contexto determinado, eh, el grupo objetivo, la población objetivo con quienes vamos a diseñar este proceso de aprendizaje, y que no siempre vamos a tener niveles de motivación o de estados de ánimo favorables para el aprendizaje, pero esto se puede modelar. Y aquí ya la hemos visto esta pirámide, es otra forma, otro formato, pero siempre tener presente que mientras más sentidos utilicemos, activemos en este proceso de aprendizaje, este aprendizaje va a ser mucho más significativo. Desde lo básico, que podría ser solamente leer, hasta una experiencia real de hacer que nos permita analizar y crear en la medida que utilizamos nuestros sentidos. Y como aquí dice, la práctica hace al maestro o a la maestra. Siempre fomentar a un aprendizaje significativo utilizando la mayor cantidad de sentidos, involucrarnos en este proceso. Por lo tanto, en la medida que nos involucramos, que discutimos, que activamos los diferentes sentidos, vamos a incrementar este aprendizaje. Y claramente, cuando lo que queremos
enseñar es significativo para el otro, claramente esto va a generar un clima favorable para un mejor aprendizaje, cuando lo que queremos enseñar es relevante para el otro. Por eso, nuevamente, esta conexión con las necesidades y con los intereses de la población objetivo, con los educandos, facilita este mejor aprendizaje. Bueno, repetir el mensaje, revisar, reforzar, también va a facilitar este aprendizaje. Y aquí, resumiendo, ¿no es cierto?, las diferentes teorías nos invitan a considerar desde aspectos biológicos hasta contextos sociales, motivación, experiencias, componentes emocionales que van a incidir directamente en este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, en la medida que lo tengamos más claro, vamos a poder identificar qué teorías o qué elementos van a ser más significativos para diseñar la educación para la salud, este traje a la medida para cierta población. Y también dentro del aprendizaje podemos identificar que no todos aprendemos de la misma forma. Hay ciertos canales eh, que son más significativos en este proceso del aprender. Algunas personas son más visuales, más auditivas, más kinestésicas, más de sentir, más de piel. Por lo tanto, en el diseño del aprendizaje debiéramos tener en cuenta esta diferencia para poder llegar de diferentes formas con lo que queremos enseñar. Y en este camino nos parece interesante la programación neurolingüística, que nos explica cómo se organiza nuestro cerebro para ver el mundo, para entender el mundo. Y aquí hay un principio muy interesante de la programación neurolingüística que dice que el mapa no es el territorio. Cada uno, producto de una combinación de factores, va diseñando un mapa. Y este mapa, para algunos grupos, para algunas personas, va a ser mucho más rico, mucho más diverso que otros. Por lo tanto, la programación neurolingüística nos invita a entender esto, ¿no es cierto? Cómo nuestros sentidos nos conectan con este mundo, cómo existe un mundo del lenguaje que crea una realidad, incluido el lenguaje no verbal, y cómo nuestro cerebro se organiza para organizar toda esta información y, eh, y nosotros vamos respondiendo a este mundo de acuerdo a esta programación. Pero claramente esta programación a veces nos podría frenar en este proceso de aprendizaje, pero sí se puede modificar. Por lo tanto, hay que considerar las vías de ingreso, cómo ingresa la información a nuestro cerebro, cómo se organiza y qué reacciones tenemos para conectarnos con este mundo exterior. Y reconocer que tenemos canales preferentes de conectarnos con el mundo, como yo les decía, algunos más visuales, más auditivos, más kinestésicos, que debiéramos activar y considerar en este proceso del aprender. Y aquí hay un cuadrito muy simple que nos explica eso, ¿no es cierto? El visual, como su nombre lo dice, tiene una cámara, va tomando fotografías y va organizando esta información. El auditivo necesita grabar todo, y el kinestésico es de piel, de sentir, de vivir una experiencia. Por lo tanto, acá debiéramos también considerar cómo incidimos y cómo llegamos para los diferentes tipos de personas. Y también, si hay una persona que es muy visual, también invitarla a desarrollar también estos otros sentidos para que nuestro mapa del mundo sea mucho más rico, mucho más nutritivo para la vida. Por lo tanto, dice incentivar la práctica de metodologías educativas que tiendan a que el estudiante, el educando, utilice ojalá los 3 sistemas, para que pueda potenciar los que no está utilizando. Y el aprendizaje sea mejor en rendimiento, en habilidad, en nueva actitud, etc. Acá vemos, y es importante tener presente la motivación, que dice la imagen, ¿no es cierto? La motivación es la gasolina del cerebro, pero también la motivación
Piensen ustedes en sus experiencias de vida cuando se han sentido motivados. ¿Qué pasa? No solamente con el cerebro, sino que activa el cerebro, la energía vital, te pone en movimiento, ¿ah? Para lograr algo. ¿Ah? Piensen en sus momentos de motivación. Piensen también que cuando no hay motivación, no nos movilizamos, no es tan interesante movilizarse para algo. Por lo tanto, esta motivación se puede modelar, se puede activar, y existe una motivación intrínseca y extrínseca que es muy importante tener presente, la que parte de uno mismo, nuestro propio incentivo, y la que es en función de un externo, ¿ah? De un medio externo, de un otro, que, que también nos motiva. Lo importante es entender que en este camino quizás debiéramos apuntar a motivaciones, a modelar motivaciones intrínsecas más que extrínsecas. ¿Ah? Y dependiendo del contexto, una va a ser más significativa que la otra, y si no hay mucha motivación, también debiéramos ver cómo modelamos y cómo activamos esta motivación a través de la educación. Y acá, en este camino del aprendizaje, en este proceso del aprendizaje, aparece también el refuerzo. Ustedes, como facilitadores y facilitadoras de procesos de aprendizaje, deberán diseñar buenos refuerzos, ¿ya? Es decir, cómo, si estamos en un proceso de aprendizaje, estamos aprendiendo algo, cómo vamos dando señales de que el otro va aprendiendo, va por un buen camino, y existe un refuerzo. Ambos, en el positivo y el negativo, tiende a aumentar la probabilidad de repetir la conducta. Por lo tanto, un refuerzo positivo es que si la persona contesta favorablemente o logra demostrar que sí aprendió a preparar tal alimento o a realizar tal procedimiento, nosotros lo reforzamos. Por lo tanto, este refuerzo, dependiendo del contexto, puede ser un aplauso, un reconocimiento, una chapita, algo que haga que esta persona quiera seguir aumentando o repitiendo esta conducta. Y el refuerzo negativo es, no es que sea negativo, sino que elimina algo desagradable. Yo siempre pongo el ejemplo del cinturón de seguridad. Los autos modernos vienen automáticamente con este pito, que si uno no se pone un cinturón de seguridad, hay un ruido molesto, y que solamente se corta en la medida que ustedes se ponen el cinturón de seguridad. Esto sería un refuerzo negativo. Los refuerzos se utilizan en este proceso de aprendizaje, luego no debieran ser necesarios, porque ya automáticamente uno va a incorporar algo, cierta conducta en la vida. Por lo tanto, el diseño de refuerzo es muy importante en este proceso de aprender. Y aquí solamente comentarles que el castigo es diferente al refuerzo, y en el ámbito profesional, en educación para la salud, nosotros debiéramos ser diseñadores de refuerzos, positivos, negativos, pero claramente el castigo no es una estrategia válida. Principalmente, ¿por qué? Bueno, por toda la carga emocional, de daño a la autoestima que pueda generar, pero también porque el castigo no modela, no da clave de qué debiera ser lo correcto, sino que solamente es una reacción, ¿ya? Y claramente anula motivación, incluso puede generar una aversión a aprender. Y aquí vemos tipos de refuerzos, y esto es muy importante. En la medida que ustedes conocen a su población objetivo, pueden diseñar y ver cuál es más pertinente de utilizar. Refuerzos sociales, materiales, de actividad, de diseñar algo. Por lo tanto, dependiendo el contexto, los recursos disponibles, podemos pensar en qué refuerzo es más pertinente para un grupo de adolescentes o para un grupo de adultos mayores, etc. Y aquí también es muy importante entender estas recompensas, este otro tipo de refuerzo que tiene que ver con valorar también no solamente llegar al resultado, sino que también los pasos que se van dando en este camino del aprendizaje, el esfuerzo, el desarrollo quizás de habilidades más sociales, o de estos pasos que uno va dando para acercarse a un logro.
también deberá recompensarse. Bueno, entender que la motivación es el impulso y la satisfacción es el gusto que uno desarrolla luego de, ¿ya? Luego de haber logrado una meta, una experiencia, un logro. Y aquí una invitación a reflexionar si estamos trabajando con una población de jóvenes o con adultos o con trabajadores temporeros, como sale acá en el ejercicio, debiéramos diseñar y conectar con qué es lo que motivará a esta población, cómo los podemos motivar. Y luego, cuando ya van dando pasos en este camino del aprendizaje, cómo vamos reforzando esto. ¿Qué va a ser más significativo para los alumnos de un liceo municipal o para los profesionales de la salud? ¿Cómo reforzamos? ¿Con un premio, con un paseo, con un reconocimiento social, con una chapita, con qué? Y acá, nuevamente, la invitación es a entender que la concepción a veces de salud biomédica, de que usted se va a enfermar si no hace tal o cual cosa, no es suficiente para generar un cambio o un nuevo aprendizaje, sino que hay que ver los contextos, qué valor le dan a ciertas situaciones, y eso depende mucho de hacer buenos diagnósticos. Ser preciso en las instrucciones de qué hacer, cómo hacer, bueno, el uso del lenguaje y entender que la motivación y el refuerzo contribuyen a este cambio, a este aprendizaje duradero y que se puede diseñar, se puede modelar y tiene que ser pertinente a la población objetivo. Y acá solamente para reiterar lo importante que es conectar con la necesidad y cómo esta necesidad es una carencia, pero también puede ser un recurso que movilice a algo, presentarles dos teorías en relación a las necesidades, una muy tradicional, como es esta de Abraham Maslow, que hablaba de una jerarquía de necesidades, unas básicas y otras de desarrollo, y como su nombre lo dice, él plantea que esta pirámide, primero tenemos que satisfacer las necesidades básicas, que serían estas fisiológicas o de seguridad y protección, para luego, solo luego de haber satisfecho estas necesidades, podemos pensar en necesidades de desarrollo, de aceptación, de autoestima y de autorrealización. Por lo tanto, cuando vemos una necesidad de comer o de tomar agua, podríamos rápidamente conectarla con una necesidad fisiológica. Pero, como hemos visto en esta clase de educación para la salud, el ser humano es más complejo y cuando ya pensamos, por ejemplo, en la amistad, ¿a qué tipo de necesidad corresponde, según Maslow? Claramente, una fisiológica no, pero acá empezamos a complejizar. Tiene que ver con qué, con la aceptación, con la autoestima. Por eso es importante de esta visión más tradicional de jerarquía de necesidades, conocer otras visiones, y esta es muy interesante, que habla de las necesidades humanas según Manfred Machniff, donde él plantea que las necesidades humanas son pocas, delimitadas y clasificables, que no varían de una cultura a otra, que son las mismas, lo que varía es la forma de satisfacer esas necesidades. Y aquí hay una propuesta interesante porque él habla de pobrezas, no de pobreza. La pobreza tradicionalmente se asocia a algo económico, pero esta propuesta él habla de que existen diferentes necesidades, por lo tanto, dependiendo de si estoy satisfaciendo una u otra, van a existir pobrezas. Por ejemplo, yo quizás podría tener resuelta mi necesidad de subsistencia, quizás por un tema económico, de recursos materiales, pero quizás pudiera tener carencias en otras áreas, por ejemplo, en afecto, en, en libertad, etc. Por eso él habla de pobrezas. Y aquí plantea que en la medida que vamos satisfaciendo todas estas necesidades, vamos siendo personas más felices y apunta a un desarrollo humano integral. Y aquí también él habla de que
si bien, como plantea, las necesidades son pocas, finitas, lo que varía son los satisfactores, y en este camino vemos, por ejemplo, cómo existen tipos de satisfactores, cada uno con características, y aquí vemos la lactancia materna, es un satisfactor, ¿no es cierto? Claramente la alimentación, pero no solamente la alimentación, sino que, si volvemos acá, es protección, es subsistencia, pero también es afecto, es identidad. Por lo tanto, la lactancia materna, según Manfred Magnif, sería un satisfactor sinérgico. Satisface una necesidad y potencia otras. Y aquí, ejemplos de otro tipo de satisfactores. Armamentismo, pensemos en algunas sociedades que tienen como muy incorporado este satisfactor para satisfacer la necesidad de protección, pero lamentablemente destruye otras necesidades, ¿ah? Afecto, libertad, participación. Y así otros ejemplos de cómo estos satisfactores pueden destruir, inhibir o pseudo satisfacer algo. Por lo tanto, la invitación, y aquí el énfasis es en pensar en satisfactores sinérgicos, ¿ah? O la misma educación para la salud que queremos diseñar, ojalá sea un satisfactor sinérgico que facilite el entendimiento, pero también active y estimule la participación, la creación, la identidad, así como la educación popular que aparece acá. Y aquí un poco más de información para el que quiera conocer quién fue este hombre muy, muy interesante, Manfred Magnif, que además, bueno, fue candidato presidencial y fue uno de los primeros en hablar de este tema del medio ambiente, del desarrollo humano, etc. Eso, muchas gracias. Queda disponible también un ejercicio en Educandus para que lo puedan revisar y ojalá también lo puedan utilizar como una técnica interesante para iniciar un proceso educativo. Va a quedar disponible en Educandus.